Listo. Bueno, buenos días. Y hoy vamos a hablar acerca de estenosis traqueal. Mi tutor es el doctor John Sandoval, cirujano de tórax del Hospital Universitario del Valle, profesor del Departamento de Cirugía de la Universidad del Valle. Entonces vamos a empezar hablando algo de anatomía de la tráquea. Entonces recordemos que la tráquea es un órgano cilíndrico que va desde C6 hasta T4, T5. El límite superior es del cartílago cricoides y el límite inferior es la carina. Entonces recordemos que tiene entre 16 y 22 anillos traqueales en forma de C. eh, y pues que el nivel del cartílago cricoide es el punto más estrecho en la vía aérea superior, tanto en niños como en adultos. Entonces aquí tenemos pues que está formado por mucosa, submucosa, cartílago o músculo y adventicia. El epitelio pues normalmente no se puede retirar bien del cartílago si vamos a hacer una disección a este nivel. Y en la parte posterior, pues como vemos es en forma de C, en la parte posterior lo que vamos a tener es el músculo traqueal y posteriormente pues vamos a tener el esófago que tiene un tejido areolar que es fácil de disecar a ese nivel. Eh, Tiene una longitud de entre 10 a 12 centímetros dependiendo del individuo y un grosor de entre 1 a 3 milímetros. El diámetro más o menos va a ser de 2,5 centímetros, pero pues también depende del individuo y del género, porque por ejemplo en las mujeres deja de crecer ese diámetro más o menos a los 14 años, mientras que en los hombres por el influjo hormonal pues sigue aumentando como dado por el crecimiento del cartílago cricoides. Entonces vamos a tener algunas consideraciones anatómicas importantes. Eh, Voy a poner el puntero un momento. Listo. Entonces, para recordar, pues en la parte superior de la tráquea vamos a tener a la tiroides. Importante pues recalcar la parte de la inervación, sobre todo pues cuando vamos a hacer disecciones a ese nivel, pues para no comprometer el nervio laringio recurrente. Entonces, bueno, en la parte del examen físico de cualquier paciente, cuando vamos a examinar el cuello, tenemos que tener unos referentes anatómicos importantes, pues que van a ser el cartílago cricoides y el cartílago tiroides y la membrana cricotiroidea, que eso es lo que vamos a palpar para poder ubicar pues, los angios traqueales y hacer pues, algunos procedimientos. Entonces, en cuanto a la parte del nervio laringio recurrente, pues es un nervio que viene del vago y en la parte derecha pues va a estar abrazando lo que es la subclavia derecha y en la parte izquierda pues va a estar abrazando la aorta, de manera que en la derecha pues es un poquito más lateral que el derecho y va a subir como el nervio laringio inferior hasta entre la membrana, perdón, entre el cartílago tiroides y el cartílago cricoides a nivel del cuerno inferior del cartílago tiroides y allí va a entrar hacia la tráquea para inervar todo lo que son los músculos laringeos intrínsecos. Entonces, consideraciones anatómicas importantes, pues recordemos la vasculatura que puede tener variaciones anatómicas importantes pues también a este nivel, como por ejemplo pues de la aorta al lado izquierdo, pues tenemos la subclavia izquierda, de esta va a salir la arteria vertebral, pero en algunos casos puede salir directamente de la aorta y pues aquí la carótida interna, perdón, la carótida común, y aquí va a salir el tronco brachiocefálico con la carótida común y la subclavia izquierda. Entonces, en los niños, por ejemplo, es importante tener en cuenta que esas estructuras vasculares se van a ver mucho más superiores, entonces podemos tener lesiones en la vía aérea pues que presenten fístulas arteriotraqueales. Y pues la inervación se va a dar principalmente por la arteria tiroidea inferior, que es la que vemos acá, que va a salir del tronco tirocervical, pues generalmente es de la subclavia, pues también tiene algunas variaciones anatómicas importantes y esta arteria tiroidea inferior, que recordemos pues que es la de la parte inferior de la tiroides, se puede anastomosar con la arteria tiroidea superior, pues que no va a tener ninguna implicación en la vasculatura de la tráquea, y va a dar tres ramas, entonces una superior, media e inferior, y esta inferior se van a anastomosar también con la parte de la arteria bronquial superior. Entonces, de la aorta van a salir la arteria bronquial superior y media que se van a anastomosar a nivel de la carina para dar inervación, perdón, para dar irrigación a este nivel, y esa arteria bronquial superior también va a dar algo de irrigación a lo que es la parte inferior de la tráquea. También podemos tener algunas otras variaciones anatómicas, por ejemplo, a este nivel, pues
al lado contralateral vamos a tener pues también el tronco tirocervical. Aquí pues vemos cómo entran pues, a irrigar esta parte de la tráquea, pero en algunas ocasiones podemos tener de la torácica interna a la mamaria interna, pues va a salir un tronco traqueosofágico que tiene implicaciones importantes porque cuando hacemos pues abordajes a nivel del esófago, pues también hay que tener en cuenta no devascularizar pues esta parte de la tráquea. Y pues vamos a ver algunas arterias que van a hacer, que van a perforar pues lo que es como la membrana intercartilaginosa, van a tener unas ramas anteriores y unas ramas posteriores, y pues estas ramas se van a anastomosar con la parte contralateral y van a proveer una cantidad importante de capilares que van a dar lugar a toda lo que es la microvasculatura de la mucosa y de la submucosa. Y pues importante resaltar también que los cartílagos como tal pues van a suplir su vasculatura con esos mismos capilares microvasculares. Cuando nosotros hacemos disecciones grandes a nivel de la tráquea, tenemos que tener en cuenta que la parte membranosa de la tráquea pues está bastante vascularizada y tenemos que dejar pues esas ramas para no devascularizar pues esa región. Hay algunas consideraciones pues como de la conformación de la tráquea. Este sería pues en un joven, vemos que en el hombre adulto va creciendo considerablemente. La tráquea normalmente tiene un diámetro anteroposterior un poco más estrecho que el lateral. En la mujer adulta pues vemos que es un poco más pequeño que en el hombre adulto y puede haber deformidades, por ejemplo, por la aorta, que tiene, pues, hace que haya un estrechamiento de predominio cuando va llegando a la carina. Y hay algunas patologías, por ejemplo, en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, donde vamos a tener que puede haber alteraciones con tráquea, por ejemplo, esta que se llama en vaina de sable, donde el diámetro anteroposterior pues, se aumenta considerablemente. Y pues eso es lo que vamos a ver endoscópicamente. Y, por ejemplo, también en el EPOC, dependiendo del nivel donde veamos el corte transversal, pues podemos tener deformidades en forma triangular. Otras alteraciones son estas, que es una traqueopatía osteoplástica que lo que vamos a ver es que está lleno de nódulos osteocartilaginosos por dentro. Eso se puede tratar en algunas ocasiones con láser de manera satisfactoria. Y podemos tener también traqueobroncomegalia, como por ejemplo en la enfermedad de Muller-Kuhn. Importante tener en cuenta que cuando vamos a hacer abordajes en la tráquea, pues en los pacientes jóvenes vamos a tener 3/5 de la tráquea en la parte superior a la horquilla external, mientras que en los pacientes ancianos, en especial cuando se empieza a aumentar la cifosis y con cuello corto, con la obesidad y todo esto, entonces se va desplazando la tráquea un poco más hacia abajo, teniendo solamente 1/3 en la parte superior de la horquilla external, incluso menos. Y otra cosa importante es que pues con los movimientos también podemos tener cambios en la posición de la tráquea. Esto es importante porque en los pacientes muy ancianos, cuando vamos a llevar a cabo pues, procedimientos en la tráquea, por ejemplo, traqueostomías, pues va a ser mucho más difícil encontrar los anillos cartilaginosos y pues podemos tener una lesión a nivel del cricoides. Y recordar acá pues que el nivel de la vía aérea donde tenemos más estrechamiento es la glotis, o sea, las cuerdas vocales verdaderas. Abajo de esto, pues sería ya la subglotis. Cuando estamos hablando de estenosis traqueal, entonces estamos hablando como de estenosis subglótica realmente. O sea, un centímetro por debajo de la glotis. ¿Qué es entonces la estenosis traqueal? Pues es la disminución del calibre de la luz de la tráquea y pues tiene varias etiologías, puede ser por tumores, pero realmente digamos que para efectos de esta charla pues vamos a hablar más que todo de la intubación y de la traqueostomía. Entonces generalmente se da porque con la medida que ha pasado el tiempo pues y se aumenta pues el volumen de las unidades de cuidados intensivos, entonces hay mucho más incidencia de intubación y eso permite que haya más complicaciones posteriores a la intubación y en especial por hiperinsuflación, y eso puede causar necrosis por presión excesiva del tejido de la pared adyacente a la tráquea. Entonces, ¿cuál es su importancia? Pues la importancia es lo que, pues en este momento, pues por la pandemia del COVID-19 sabemos que hay muchísimos pacientes que han sido intubados y la estenosis traqueal puede darse incluso hasta 8 semanas después de la intubación, entonces hay que tener en cuenta esto.
se puede dar entre el 15 y el 22% de los pacientes que se intuban en grados variables, pero realmente los pacientes que necesitan alguna intervención y que manifiestan disnea importante, que requieren un tratamiento específico, pues van a ser entre el 1 y el 2%. La lesión a nivel de la tráquea se puede dar incluso con 2 días de exposición a la intubación o incluso menos. Entonces, pues vamos a tener varios tipos de estenosis. No solamente puede haber estenosis de la tráquea propiamente dicha, sino que también puede haber estenosis supraglótica y estenosis subglótica, y estenosis glótica por el uso de estos dispositivos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Después de 4 horas de que nosotros tengamos aumento de la presión a nivel de la tráquea, pues esos capilares pueden, si se ejerce demasiada presión, pues pueden colapsarse y 4 horas después puede haber lesión de esa mucosa que si se prolonga a través del tiempo, pues 48 horas después puede haber lesión a nivel de los procesos condrales, pues del pericondrio, de los procesos vocales y las láminas cricoides y pues también de los cartílagos traqueales. Entonces, cuando nosotros tenemos esa estenosis posintubación, pues o posterior a colocación o a retiro de una traqueostomía, entonces pues se va a dar a 4 niveles. Una sería a nivel del estoma como tal, otra sería entre el estoma y el balón de insuflación o el neumotaponador. Otra sería en la parte distal de la cánula, que puede tener contacto con las paredes de la tráquea, y el otro sería pues en el balón propiamente dicho. Entonces hay varios factores importantes, uno es la presión, como les decía, antes pues desde épocas de los años 1600, pero antes de Cristo, hablaban Andreas Vesalius pues como de procedimientos a nivel de la tráquea, pero tenían muchas complicaciones y tenía mucha incidencia pues como de estenosis traqueal también porque pues, no se sabían muchas cosas y en 1960 y pico, más o menos, empezaron a ver que pues empezó a avanzar y a utilizar muchísimo más la intubación orotraqueal, sobre todo como para esos pacientes que tenían pulmones de acero que a causa de la viruela, creo que era. Entonces, se empezó a utilizar intubación orotraqueal, pero los manguitos tenían presiones de entre 180 a 250 milímetros de mercurio y pues esto es demasiado porque realmente la tráquea tiene una presión de percusión de 20 centímetros de agua, o sea, sería mucho más de 200 centímetros de agua la presión de esos tubos. Otra cosa es la intubación prolongada. Importante recalcar que pues la mayoría de las estenosis cuando vamos a hacer intubación son estenosis que son laringias, es decir, pues van a ser estenosis glóticas y en algunos casos pues el láser puede ser una buena opción, pero esto es manejo del otorrinolaringólogo. Ya la estenosis en la tráquea propiamente dicha pues sí es de intervención del cirujano de tórax. Grillo es uno de los principales autores respecto a cirugía de tráquea, entonces en 1969 él evaluó unas autopsias donde vio que había injuria traqueal asociada al sitio de insuflación del balón del manguito y ahí empezó pues, a surgir esta teoría. Se ha evidenciado pues, que en algunos pacientes puede haber paresia laringia, pero esa paresia realmente es bastante rara y si se da de forma unilateral, generalmente por la inflamación del nervio laringio recurrente, pero si es bilateral, pues puede dar lugar a una dificultad respiratoria importante. Y cuando tenemos intubación orotraqueal, pues como la presión se va a dar como en toda la tráquea por el neumotaponador generalmente, entonces pues la estenosis va a ser de manera circunferencial, mientras que por la traqueostomía suele ser solamente una estenosis anterior, ya lo vamos a mirar. Entonces, es importante pues, tener en cuenta que hay factores de riesgo como pacientes de entre 46 y 65 años, obesidad, diabetes mellitus, enfermedad cardíaca. Importante que esos pacientes empiezan a tener dificultad respiratoria progresiva, pueden tener sibilancias y en la medida que aumenta la estenosis, pues vamos a tener, si aumenta a más de 4 o 6 centímetros, entonces podemos empezar a tener estridor y sibilancias respiratorias. Entonces, muchas veces esos pacientes se pueden confundir con pacientes asmáticos o hipocosos y pues progresar la estenosis de manera considerable que puede ser hasta letal. La mortalidad de esos pacientes es de 8%. Esto es de la norma pues, de Mónica, que se presentó hace 8 días. Solamente con 15 minutos ya bastan para que haya un daño irreversible a nivel de la tráquea, también dependiendo pues como de la presión. Entonces,
la presión de perfusión de la tráquea es de 20 centímetros de mercurio, pero en la medida que aumenta más de 30 centímetros, pues ya va a haber un poco más de colapso pues, de los vasos, y más allá de 50 centímetros de mercurio hay colapso total de los vasos con lesión, y pues puede dar lugar a ulceración y posterior estenosis. Entonces, cuando tenemos lesiones a nivel del estómago, pues no solamente me puede dar una estenosis, que es generalmente anterolateral, sino que también podemos dar lugar a granulomas que también pueden, de cierta manera, pues estenosar la luz de la tráquea. Y en ocasiones puede haber como un colgajo cuando hacemos las incisiones, un colgajo de tráquea que se deprime en la parte posterior y puede también limitar el paso de aire. Y otra cosa es que para evitar esas estenosis, cuando hacemos la traqueostomía es importante limitar las incisiones, hacer incisiones muy pequeñas. Aquí lo que vemos entonces es que tenemos una traqueostomía que al retirarla, pues eso empieza a tener un proceso de cicatrización, y pues por las fibras de colágeno y los fibroblastos empieza a cerrar, y vemos que hay característicamente una estenosis en forma triangular o en forma de A, que en la endoscopia pues lo que vamos a ver es esto. Importante también tener en cuenta la limpieza de la traqueostomía y la asepsia y la antisepsia cuando vayamos a hacer el procedimiento, porque en la medida que esas traqueostomías pues estén llenas de colonización de bacterias y más con infecciones, pues hay más probabilidad de más inflamación y mayor estenosis por lo tanto. Entonces, cuando tenemos lesiones a nivel del de bajo del estómago, pues las más comunes son por el manguito, pero también puede haber otras lesiones por presión a ese nivel, como por ejemplo si tenemos la arteria innominada, pues que es infrecuente, también puede haber fístulas entre esa arteria innominada y la tráquea, o si es en la parte posterior del esófago que estamos haciendo la presión, entonces puede haber fístulas traqueoesofágicas. Otra cosa importante es que en los pacientes obesos, cuando nosotros ponemos el manguito, puede quedar incluso dentro del estómago, entonces es bastante difícil pues como manejar estos pacientes. Aquí lo que vemos es un experimento que se hizo en individuos, pero bueno, eran perritos. Entonces, intubaron varios perritos y entonces vieron que en algunos había traqueomalacia, que es pues como esta destrucción de la función pues de los cartílagos traqueales, y en algunos se presentó pues inflamación y pues estenosis posterior. Esto fue como a los 13 días y este a los 7. Entonces, en algunas ocasiones es importante tener en cuenta que en esos pacientes que tienen intubación prolongada también puede haber traqueomalacia, que digamos que pues, es un tema que se puede tratar en otra, se puede discutir en otra oportunidad, pero pues sí quiero como que lo tengamos en cuenta. Aquí, por ejemplo, esta es una señora que tuvo una intubación prolongada de 43 años y decía que tenía dificultad respiratoria, yo no sé si lo alcanzan a ver bien. En la primera le hicieron unos estudios pues, radiográficos y se veía todo normal por fluoroscopia. Entonces le dijeron, no, eso es psiquiátrico, vaya, trátese con el psiquiatra. La señora siguió consultando y resulta que en imágenes dinámicas por fluoroscopia lo que se encontró era que cuando tosía, pues sí tenía una franca estenosis de la vía aérea secundario a traqueomalacia. Pues digamos que no es estenosis como tal, sino pues cambios por traqueomalacia. Entonces, el ángulo de la cánula también es muy importante porque el ángulo puede generar palanca. Entonces, en general, estas cánulas cuando tienen ángulo de 90 grados pueden generar un poco más de lesión a nivel de la pared anterior de la tráquea. Y esto se los quería mostrar que me pareció bastante interesante, es cuando nosotros tenemos, antes se utilizaban pues, unos dispositivos con unos balones muy como de alto volumen y alta presión. Entonces lo que ocurre cuando utilizamos estos dispositivos es esto, hay un poco mayor de presión a nivel de la tráquea anterior y posterior, y para poder hacer un taponamiento adecuado de la tráquea, entonces necesitamos insuflar mucho más con un mayor aumento a estos niveles de la tráquea y pues mayor probabilidad de lesiones. Mientras que cuando utilizamos dispositivos con alto volumen pero baja presión, con materiales mucho más delicados que se puedan insuflar como más delicadamente, entonces pues se puede inflar de manera más uniforme sin lograr pues esa presión sobre la tráquea.
Pues aquí es básicamente lo mismo. Cuando tenemos estos balones con el manguito mucho más suave y de alto volumen y baja presión, entonces vemos que la presión a nivel de la tráquea es muchísimo menor. Entonces, importantísimo tener en cuenta que todo paciente que haya sido intubado recientemente, más o menos 8 semanas, en la norma de Mónica ya 12 semanas, pues se considera que tiene obstrucción orgánica de la vía aérea hasta que se demuestre lo contrario. Esos pacientes no los podemos mandar a la casa, tenemos que estudiarlos. Otras cosas pues, que pueden pasar son los granulomas, entonces podemos tener procesos de ulceración secundario a exactamente pues, como los mismos mecanismos, entonces esto puede dar lugar a granulación y pues en algunas ocasiones el tratamiento endoscópico puede dar un alivio, pero pues es de manera transitoria, digamos que pues da lugar para otra discusión. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? El diagnóstico, pues el gol estándar es la broncoscopia y pues va a determinar si el tejido es inflamatorio o si es cicatricial y algo que también nos puede ayudar, pero pues no va a permitir evaluar el estado de la mucosa y tampoco realizar intervenciones, va a ser la tomografía contrastada de alta resolución con reconstrucción 3D. Entonces vamos a ver lesiones como por ejemplo acá. Y en la broncoscopia, pues también lo importante es que podemos hacer intervenciones de manera inmediata. ¿Qué tipo de intervenciones entonces vamos a hacer y cuál sería el tratamiento de estas lesiones? En ocasiones podemos utilizar esteroides para disminuir pues como la inflamación. El primer como peldaño que tenemos para hacer el tratamiento de estos pacientes son las dilataciones endoscópicas que se pueden hacer incluso pues de manera aguda. Entonces, cuando hacemos la broncoscopia diagnóstica, inmediatamente podemos hacer también la dilatación. Tiene un efecto temporal, pero realmente mejora muchísimo la sintomatología de esos pacientes en casi el 100% y pues ahí está indicado cuando hay algo de tejido inflamatorio. Pues realmente en muchos de estos pacientes con estenosis importante, 6, 4 centímetros, entonces podemos llevarlos a resección y anastomosis. Realmente se ha visto que muchos de estos pacientes han tratado de hacer un manejo conservador, pero no es suficiente. Por ejemplo, con stents o dispositivos similares, pues realmente no les va para nada bien. Entonces, lo ideal es llevar a esos pacientes a resección y anastomosis. El reemplazo traqueal pues es como una opción final y pues tiene bastante dificultad técnica y altas tasas de fracaso, pues hablando de trasplante de tráquea. Y una cosa que podemos utilizar de manera transitoria o pues definitiva dependiendo de lo que veamos en el paciente es el tubo en T o de Montgomery, que pues es básicamente un tubo en T de silicona donde vamos a hacer una canulación pues de esa tráquea y lo que podemos hacer es como una perulización también de esa tráquea mientras se va estableciendo pues la estenosis final, porque en muchas ocasiones pues lo que dice el grillo es que es mejor evitar la resección cuando tenemos todavía procesos inflamatorios, entonces es mejor esperar a que el proceso inflamatorio disminuya y que la estenosis pues como que se establezca de manera definitiva, entonces mientras hacemos eso podríamos poner un tubo de Montgomery. Y la traqueostomía, pues siempre lo deberíamos ver como una última intervención porque pues, puede generar nuevamente otra lesión y otra estenosis en la tráquea, de manera que tengamos menos tejido de tráquea viable. Si vamos a hacer una traqueostomía, pues es importante que no se, una intubación endotraqueal de manera urgente en ese paciente, pues no debemos forzar el tubo endotraqueal porque pues eso va a generar mucha más inflamación, pero sí debemos hacer una succión porque de todas maneras cualquier cantidad de moco que haya allí pues puede generarme una disminución del calibre aún mayor o pues una obstrucción total de la vía aérea. Como les digo, pues evitar los stents a veces pueden generar tejido de granulación importante y pues aquí cuando vamos a hacer entonces la traqueostomía es importante, aquí por ejemplo tenemos una estenosis a nivel del estómago, entonces procurar si voy a hacer una traqueostomía después de esto, hacerla mucho más abajo o a nivel de la estenosis como tal. Y si la estenosis es mucho más abajo de la horquilla esternal y pues no podemos hacer una traqueostomía de manera eficiente, entonces podemos hacerla pues de manera convencional, pero con una cánula mucho más larga que sobrepase la estenosis.
Entonces, esto es lo que puede pasar con los dispositivos, con los stents. Muchos pueden generar más tejido de granulación y pues empeoramiento de la estenosis. ¿Cómo vamos a prevenir entonces estas lesiones? Entonces, lo más importante es que tenemos que evitar la hiperinsuflación del manguito, procurar en la medida que sea posible utilizar dispositivos que sean pues de los que les mostré. Incluso en algún momento plantearon unos dispositivos de látex, pero pues duraban muy poco. Hacer incisiones pequeñas, lineales, una antisepsia adecuada, evitar el apalancamiento pues con la tráquea, que esto no se mueva, y evitar una exposición prolongada. Pues tener en cuenta como los dispositivos que tenemos en el mercado y las diferentes cánulas que pueden haber. Entonces, pues para recordar, este sería como el balón desde donde insuflamos y la válvula que siempre debe estar, siempre la debemos utilizar pues con jeringa, pues nada más podemos pues, ponerlo allí. Esta sería pues la cánula externa y esta sería la cánula que va internamente y el balón o el manguito pues, de insuflación. Como les mostraba acá, pues hay diversos ángulos para las traqueostomías. Entonces tenemos que tener en cuenta pues como también el tamaño del paciente, el tipo de paciente que vamos a utilizar. Y pues aquí tengo como un resumen de las cánulas de acuerdo con las indicaciones. Entonces van a haber unas cánulas que son las que nosotros conocemos mayormente, que son las de plástico no fenestradas, que son para ventilación mecánica. Pues realmente es caro y es peor tolerada que las de plata. Las mejores toleradas son las de plata y pues se utilizan pero en general para realizar una traqueostomía de manera definitiva. Tienen muchas menos reacciones alérgicas y cutáneas y tienen mucha mejor tolerancia. Las cánulas cuando son fenestradas se utilizan para hacer una reeducación de la parte fonética. Eh, y, pero pues obviamente no se pueden utilizar cuando, cuando se tiene ventilación mecánica. Y las cánulas de plata pues tampoco se pueden utilizar en ventilación mecánica porque estas no constan del balón normalmente. Estas pues son las únicas que van a ser no desechables. Listo. Entonces, pues este es el algoritmo de manejo que tenemos que se planteó con Mónica el jueves anterior en la norma. Entonces quería pues traerlo como para que discutiéramos algunas cosas. Dice que cuando tenemos riesgo de pérdida inminente de la vía aérea con tiraje cervical, el estiridor, entonces debemos llevar al paciente a una tomografía de tráquea con reconstrucción 3D y si se ve que tiene una lesión a este nivel, entonces vamos a hacer dilatación endoscópica de emergencia, que si no es exitosa, pues toca llevarla al paciente a una traqueostomía de emergencia y si no, pues ya después vamos a considerar de pronto la cirugía. En el caso de que no tenga pues un riesgo inminente de pérdida de la vía aérea, entonces podemos hacer los dos estudios, pues una broncoscopia diagnóstica y una tomografía. Eh, y pues dependiendo de lo que evaluemos que hay allí, pues podemos mirar si hay si se puede hacer una dilatación endoscópica o si se puede llevar a resección y anastomosis. Bueno, gracias Angélica por la presentación. Creo que en síntesis, Angélica presentó una información bastante puntual, clara, de lo que un cirujano general debe saber sobre estenosis traqueales. Y más allá de entender técnicas quirúrgicas para manejar las estenosis, porque seguramente el cirujano general no va a tener que realizar unas reconstrucciones traqueales, es conocer la etiología de las estenosis traqueales. ¿Qué es más frecuente? Las benignas. ¿Y por qué las benignas? Porque son pacientes que han sido llevados a intubaciones, por lo general prolongadas, que han requerido de ventilación mecánica. Entonces, allá hay una cosa grande que se tienen que enterar. Las más frecuentes son benignas y seguramente ese paciente ha estado intubado en algún momento de su vida. Por lo general son pacientes de SOAT o pacientes que han tenido SBs y intubaciones prolongadas. Entonces, ya usted ya sabe que es un paciente que ha estado crítico en algún momento de su vida. Puede tener algunas complicaciones o comorbilidades adicionales.
El primer signo que se presenta en estos pacientes es el estridor laríngeo. Entonces, cuando uno ve a un paciente con estridor laríngeo, puede ser bastante desafiante y por eso hay que tener la calma. No se trata de ir a hacer una traqueostomía de urgencia, sino tener la calma que un paciente con estridor laríngeo puede tener el estridor bastante, se puede expresar de forma muy dramática, pero se puede manejar clínicamente para que usted haga el diagnóstico. Porque si se ponen a hacer traqueostomías, como en muchos casos que nos ha tocado ver a los cirujanos de tórax, pues la tráquea va a tener lesiones adicionales y eso va a generar que sea mayor compromiso las lesiones y que sea mucho más difícil una reconstrucción. Entonces el llamado a la calma, y el doctor Grillo lo dice en su capítulo de manejo de la estenosis crítica, un objetivo es mantenga la calma y trate de llevarlo a un diagnóstico acertado para poder darle un manejo adecuado, que ahí es el otro concepto claro que debe tener el cirujano general, que las estenosis traqueales, todas el primer manejo es endoscópico, es decir, dilataciones traqueales. No es la traqueostomía, a no ser que esté en una falla inminente ventilatoria, pero es la dilatación traqueal. Y es un procedimiento pues que no es muy complejo de hacer, pero pues lo hacen los cirujanos de tórax o los cirujanos de cabeza y cuello y los otorrinos especialistas en laringe que van a facilitar que esa estenosis resuelva. Hemos tenido pacientes que llegan con estenosis críticas, con estridor laringio, con casi inminencia de falla, se pasa a quirófano, se mete el broncoscopio rígido, se hace una dilatación, el paciente se va para la casa en la misma tarde. Así puede ser tan sencillo manejarlo, pero también puede ser una catástrofe. Traqueostomía de emergencia, se mete por la estenosis, no se encuentra el paso, se hace una traqueostomía más abajo de la estenosis, el paciente entra en cuidado crítico, entonces requiere ventilación mecánica adicional, todo el manejo de cuidado intensivo, se va para la casa, vuelve a los 2 meses con 2 estenosis. Entonces, por eso es fundamental tener claro esos aspectos para saber que este paciente puede ser fácil de manejar, pero se puede convertir en una tragedia. Y en este hospital, en el Hospital Universitario del Valle, me ha tocado tratar y reconstruir pacientes muy complejos. Créanme que es eh, eh, se limita uno mucho a nivel quirúrgico para no tratar de hacer una reconstrucción cuando hay 2 estenosis o traqueostomías de urgencias hasta en 2 ocasiones. En pacientes muy jóvenes que uno sabe que por de pronto, alguien que de pronto no tuvo estos conceptos claros, hizo un abordaje más invasivo. El otro concepto que se debe tener, y que le dije a Angélica que lo pusiera, es el de las cánulas de traqueostomía, porque es que el cirujano sí debe saber de eso, de traqueostomías. Y van a dedicarse mucho a hacer traqueostomías, y por eso saber y conocer las cánulas, y saber y dónde posicionarse, es muy importante para evitar que las estenosis traqueales se vuelvan una complejidad mayor. Eh, otro aspecto era el tema que revisaron. Esto fue el jueves pasado, Jairo, no tuve la oportunidad de estar. Aquí creo que tengo para discutir, es esta parte que aquí dice riesgo de pérdida inminente de la vida aérea, tiraje cervical, pasar a tomografía. Aquí yo creo que hay que hacer una modificación porque si hay tiraje cervical y riesgo inminente de la vida aérea, lo que hay que hacer es llevarle una sala de cirugía y tratar de intubarlo y tratar de asegurar la vía aérea. Si se puede hacer con el grupo de anestesiología, pues idealmente se hace y se hace la dilatación endoscópica en el mismo acto. Ahora bien, si no se puede llegar a hacer una intubación, una invasión de la vía aérea de forma adecuada, pues ¿qué toca hacer? La traqueostomía. Pero aquí creo que hay que modificar esto porque una tomografía no nos va a dar una solución en un paciente con riesgo inminente. Ahora bien, como les dije anteriormente, como el manejo de todas esas estenosis es la dilatación traqueal. Para ello, uno tiene que meter un broncoscopio rígido o meter un broncoscopio flexible. Y ahí indudablemente uno hace el diagnóstico de que es una estenosis. Y a través de la broncoscopia rígida o el broncoscopio flexible, uno realiza las mediciones que requieren el especialista que vaya a tener que reconstruir en algún momento para saber hasta dónde se puede ir. Esto es muy debatido, si extubación es menor de 12 o mayor de 12 semanas. Como dijo Angélica, la lesión de la mucosa puede ocurrir hasta en 4 horas, entonces es muy debatido eso. Y el tejido cicatrizal agudo se puede manejar hasta de forma endoscópica y con administración de Kenacort o escorticoides. Esto lo hacen mucho los otorrinos. La cirugía siempre va a ser posible y ahí es donde, cuando en estos casos tan complejos, es donde yo
personalmente sí tomo una tomografía de tráquea y una reconstrucción, porque cuando hay múltiples procedimientos quirúrgicos anteriores, pues sí necesita uno una adecuada visualización de la anatomía, no solamente de la tráquea, sino de las otras estructuras que por procedimientos quirúrgicos han estado alterados. 4 centímetros de longitud, sí, eso es verdad, pero hasta 6 centímetros uno pudiese hacer una reconstrucción pues, haciendo otro tipo de abordajes como toracotomías, esternotomías y liberaciones de técnicas ya, liberaciones de músculos suprayoideos, infrayoideos, ligamento pulmonar, pericardio, eso es posible, entonces se puede llegar a hacer. Pero creo que quiero que se vayan es con el concepto de que el manejo de una estenosis traqueal crítica es con dilataciones de la tráquea, para que este paciente le vaya bien el resto de su manejo. Y hay una herramienta muy fundamental, muy barata, que no en muchas partes la tenemos, que es el tubo de Montgomery. Este tuente es muy fácil de usar y en pacientes con traqueostomías que de pronto tengan lesiones de la tráquea, ya sean benignas o alguna vez malignas, esta es una herramienta muy fácil para usar y tiene indicaciones muy precisas. Creo que es para que lo conozcan, que existe un tubo que puede ser la solución para un paciente en donde ustedes no puedan remitir, tenga una traqueostomía, tenga una estenosis, ¿qué le ponemos para que pueda, le pone un tubo de Montgomery y puede salir fácilmente? Los brasileños lo usan mucho y es muy fácil de usar y es una herramienta para que la conozcan.